hay muchos intereses, hay muchas tensiones sobre el caso específico de Ayotzinapa. El compromiso desde su origen, desde el gobierno, fue crear una comisión y que también se conociera la verdad y que, por su parte, la Fiscalía hiciera su trabajo y el Poder Judicial hiciera el propio. Hoy, tal como están las cosas, con filtraciones, por ejemplo, del informe de Estado, hasta con el caso mismo de la guacamaya, de los hackers que intervienen, y hasta la amenaza de los abogados civiles de los militares presos, incluyendo, por supuesto, que se haya permitido por parte de las autoridades militares algo que no tiene precedente, que un periodista, en este caso Jorge Fernández Menéndez, haya entrado con micrófonos, con cámaras, a la prisión militar. Todo esto, por supuesto que tiene un propósito muy claro y que no se sepa. Porque lo que estamos viendo, Alejandro, desde mi punto de vista, es, y yo creo que ese va a ser el debate que va a venir con mayor intensidad, es el derecho a la verdad. El derecho a que los mexicanos sepan qué demonios pasó, no solamente con el caso de Ayotzinapa, sino también qué demonios pasó en ese periodo largo de guerra sucia de 1965 a 1990. Y hay quien no quiere que esto se sepa. ¿Quién no quiere que esto se sepa? Pues hay militares. Ojo, no estoy diciendo que sea el ejército, ni estoy diciendo que sean todas las Fuerzas Armadas. No, hay una voluntad de que se sepa, de tener derecho a la verdad, y para eso se crean las dos comisiones, una, Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, y dos, Comisión de la Verdad en el caso de la Guerra Sucia. Presidido una por Alejandro Encinas, aunque también forma parte de la Secretaría de Gobernación, la otra comisión. Y tienen el aval nada menos que del presidente de la República, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes se oponen? Los que dicen que antes que el derecho a la verdad, debe haber derecho al debido proceso. Y los que dicen esto, que deben tener derecho a un derecho al debido proceso, son los que están siendo inculpados. Y eventualmente, desde ahí vienen las filtraciones. Las filtraciones precisamente para derrumbar lo que ha encontrado la Comisión de la Verdad. ¿Y quiénes son esos? Bueno, ¿quiénes forman parte de ese derecho al debido proceso? Pues son los abogados de los militares implicados, los que amenazan con demandar al subsecretario Alejandro Encinas, los que dicen que solicitan amparo para evitar que se conozca, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, son los que filtran ese documento no testado que puede efectivamente llevar a la calle no solamente a los militares, sino a Jesús Murillo Caram. Eso es lo que está también en el fondo del asunto. Y son algunos militares que están desacatando lo que su comandante supremo, el presidente de la República, ha dispuesto públicamente para que se sepa todo. Entonces, sí, es un momento muy delicado el que estamos viviendo en nuestro país en este momento, y ahí viene un elemento adicional, Alejandro, el informe y la actuación
del grupo de interdisciplinario de expertos independientes que pues había anunciado que se iba a ir y eventualmente está, digamos, teniendo sus reservas sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y de alguna manera colocándose en la hipótesis de los que atacan esa verdad. Por ejemplo, cuando dice el GEI que está tan débil la consignación que Murillo Karam puede salir libre, yo digo, sin ser abogado, no, el GIEI es coadyuvante y por tanto debe supervisar también la actuación de la Fiscalía Especial, bueno, es la unidad especial, para evitar precisamente que quede en libertad el fabricador de la verdad histórica. Esa es parte también de lo que hoy está en tensión, el papel que le toca cumplir a cada instancia. La Fiscalía tiene una actuación también muy curiosa en el caso porque se desiste de órdenes de aprehensión que esa misma institución había solicitado a un juez. Entonces, híjole, uno ve cómo actúa la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, que obliga a que renuncie Omar Gómez, el titular de la unidad, el que más conoce del caso, y que el caso quede en manos de agentes del Ministerio Público que vienen desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y desde la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam. Y la actuación del Ejército. Es un momento muy delicado el que está viviendo el caso Ayotzinapa, a pesar de que exista una voluntad desde el gobierno y del propio presidente de la República para que se imponga el derecho a saber. Es como una especie, Álvaro, de estar dinamitando los esfuerzos que hay desde Presidencia de la República. Son como esfuerzos que nunca sabes bien a bien quién los realiza, pero es siempre con el interés de dinamitar y de opacar lo que se hace desde Presidencia de la República. Por ejemplo, el tema del hackeo, el tema del espionaje. ¿Para qué espían? O sea, ¿para qué espían a Ricardo Rafael? ¿Para qué? ¿Qué puede tener de interesante Ricardo Rafael? Todo lo que hace lo publica. Y luego hay una acusación muy importante de Ricardo Rafael que dice, de repente lo que sacaron de mis comunicaciones lo trae Miranda de Wallace, la señora Miranda de Wallace. O sea, se lo entregan a Miranda de Wallace, que me parece todavía con más ánimo de dinamitar. O sea, ¿quién quiere en el ejército saber qué es lo que Ricardo Rafael comunica, habla? O sea, todo lo que Ricardo Rafael hace es público, lo habla, lo escribe, lo publica. ¿Para qué lo espían? ¿Para qué espían a un hijo? Suena como evidente que la intención es que se voltee a ver al presidente de la República y que se diga, no que era un gobierno que no espiaba, pero ¿cómo sale desde adentro? ¿Quién lo autoriza desde adentro del ejército que se espíe, por ejemplo, a otro periodista, creo que de Animal Político o así? O sea, ¿qué pueden traer de información que el ejército con todos sus aparatos no pueda tener de primera mano? ¿Para qué andar investigando los celulares de un periodista? O sea, no entiendo. Es como un esfuerzo, Álvaro, por dinamitar desde adentro, desde el mismo ejército, es ese otro ejército que no sabemos bien a bien quién lo tiene en las manos, que tiene como interés dinamitar el esfuerzo desde Presidencia de la República de decir, oigan, es que este es otro ejército, aquí hay otro ejército, este ejército que sirve ahora al pueblo de México es un ejército de paz,
que no espía, que no reprime, que no viola los derechos humanos, y hay alguien adentro del ejército que dice, se me hace que mejor, bueno, sí vamos a espiar, porque ni siquiera tiene sentido espiar a Raimundo. Aquí estuvo Raimundo Ramos con nosotros el La viernes, semana hablando de pasada. cabeza de vaca. El viernes, nada menos, o sea, hablando sobre cabeza de vaca. ¿Para qué espían a Raimundo Ramos de la Comisión de Derechos Humanos? Obviamente para que se haga un escándalo. Obviamente espían a Ricardo Rafael y luego le entregan las cosas a Miranda de Wallace, lo que le sacan al celular de Ricardo Rafael, se lo entregan a Miranda de Wallace. O sea, es obvio, Álvaro, que hay un interés por hacer que se haga escándalo. Y por tanto, que se haga escándalo. Y por tanto que haya, digamos que una duda y que se ponga en entredicho, efectivamente, que se trata de una administración que actúa de manera diferente a como lo hizo Enrique Peña Nieto, efectivamente, haciendo un espionaje casi generalizado, o desde el propio Felipe Calderón. Es un intento de decir, no, pues ya ven que son iguales. Es correcto. De decir, ya ves que todos somos iguales. Es que ese es el propósito también. Y él es el propósito también. Y por eso, usted que nos está viendo y que nos escucha, por eso hemos tratado de, digamos, hilar las decisiones, los acontecimientos que han ocurrido. Por ejemplo, ese histórico de que grupos de familiares y víctimas de la guerra sucia que estuvieron en el campo militar número 1 pudieran entrar. ¿Eso hubiera sido posible en el gobierno de Peña? No, hombre, en el gobierno de Calderón, jamás. En el gobierno de Zedillo, de Fox, de Salinas, nunca, al contrario. Entonces, cuando hay muestras de voluntad política, incluyendo detener a militares, a un general, por violaciones a derechos humanos, en respuesta hay toda una estrategia tramada por personajes que no sabemos si son todo el ejército o una parte del ejército, o que el ejército juega un juego de una manera y luego de otra, de una manera perversa, que sería terrible, por supuesto. Sí, es que ese es el gran asunto, porque sí es como dinamitar a Alejandro Encinas, que dirige la comisión que el presidente de México ordenó. O sea, ¿cómo dinamitas a Alejandro Encinas? Bueno, por un lado, abogados superpoderosos que defienden a los militares, que tienen espacio en toda la prensa, por un lado. Por el otro lado, agarras al que construyó mediáticamente la verdad histórica, entre otros, que ayudó a construir mediáticamente la verdad histórica, agarras a ese periodista y lo metes a la prisión, al campo militar número 1. Ya habías tú abierto el campo militar número 1, pero se lo habías abierto a las víctimas. No, hay alguien allí en el ejército que le abre la puerta del campo militar número 1 también de manera inédita, como para competir con los deseos del presidente de cambiar el rostro del ejército, metiendo para que defiendan a un general de una manera pues inédita también. Muy extraño, Álvaro, pero es muy delicado, obviamente. Claro. Y yo diría algo más, Alejandro. A mí me parece muy extraño el hackeo, que es real, el hackeo a los archivos del ejército mexicano por parte de este grupo que se dice anticapitalista, anticolonialista, y que se los hace llegar a un periodista como Carlos Loret de Mola. ¡Ah, caray! A mí no me checa el asunto. Sí, con un discurso, sí, también, por supuesto, también hackearon al ejército de Chile, de El Salvador. Pero estos seguramente no conocen México.
y creen que Loret es el gran periodista, se lo van a dejar. Bueno, a mí eso no me hace ninguna lógica, ninguna lógica, pero hay un elemento que sí es muy importante, Alejandro. Por ejemplo, algún elemento que es público, que hay un contrato de la Secretaría de la Defensa Nacional para comprar el Claro. sistema de espionaje Pegasus ya en este gobierno. No, bueno, a ver, ¿es el general secretario o es un general que tiene a su cargo la inteligencia? Porque esa es otra de las cosas. Es en este gobierno, no fue en el pasado. Y si tú te acuerdas, concluyo, Santiago Nieto Castillo, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que no se tenía registro de pagos para la compra de Pegasus en este gobierno, sino hasta el 2018. ¿Quién avaló la compra de ese sistema de espionaje para la Secretaría de la Defensa Nacional? Le están engañando al presidente y están evidentemente desobedeciéndolo, o el presidente dio la orden, aunque públicamente dijo que no. Eso es lo que merece una respuesta puntual, porque parte, para mí, de una estrategia de dinamitar claramente las investigaciones que ha hecho la Secretaría de Gobernación sobre asuntos fundamentales para nuestro país. Sí, a ver, el tema de Pegasus es importante decirlo. Solamente lo puedes contratar como gobierno, o sea, lo compran los gobiernos. Así y debe haber sistemas, Álvaro, de espionaje para crimen organizado. O sea, tú tienes que darle seguimiento con orden de un juez, por supuesto. Tienes una orden de un juez, puedes dar seguimiento a los celulares de los capos, de los traficantes de migrantes, tienes que traer intervenciones de líneas telefónicas cuando andas investigando desde pederastia, desde esto, aquello. O sea, eso del espionaje existe para el crimen organizado. O sea, eso no lo puedes eliminar, porque entonces sometes al Estado a riesgos de ser vulnerado. Correcto. O sea, esa parte ahí está. El tema es que alguien decide que un activista y dos periodistas deben ser espiados. ¿Por qué? Yo te garantizo que no es el presidente de la República. O sea, no es el presidente de México. O sea, yo te garantizo que no está ni en su biografía hacerlo. No es ese tipo de individuo, pues toda la vida padeció espionaje, Álvaro. No contaba, yo creo que la única vez que el presidente casi se le rompe la voz en una mañanera es cuando él narra cómo iba bajando un helicóptero encima de su casa, de su casa allá en Tabasco, y que tuvo que sacar a sus muchachos en la cajuela de un carro. O sea, es la única vez en que el presidente se le ha quebrado la voz, porque ha sido víctima de espionaje. Entonces, no es el presidente el que está ordenando que se espíe a estos personajes, es alguien que aprovecha que hay una licencia y que dice, espíenme también a esos dos, vamos a ver, ¿con qué interés? Suena muy raro. Muy raro. Lo cierto, Alejandro, es que pues sí hay muchos acontecimientos en ese sentido que hacen que uno evidentemente mire con reservas muchas de las cosas que están pasando. El caso de Jorge Fernández Menéndez, conductor de Canal 40 de Ricardo Salinas Pliego, columnista de Excelsior, biógrafo de Felipe Calderón, y personaje siempre muy ligado, por ejemplo, a Diodoro Carrasco, desde que era gobernador de Oaxaca, luego como subsecretario y secretario de Gobernación. No, la biografía de los colegas periodistas también hay que sabérsela, pero que entre a la prisión militar a entrevistar al general que está señalado de haber dado la orden
de asesinar a 6 sobrevivientes de los 43 normalistas, sí llama mucho la atención. Que se filtre el informe no testado o la parte no testada de la que tienen las capturas de pantalla. Claro que eso no es fortuito. ¿Y a quién? Entonces, por eso, y hasta los hackers, que muy anticapitalistas, muy anticolonialistas, muy ecologistas, y le entreguen la información a Carlos Loret de Mola. Por favor. Fíjate, es el libro de este periodista, justamente Jorge Fernández Menéndez, entre otras, gracias, porque tiene este que se llama Presidente electo, lo sé de memoria. Se llama, Calderón Presidente, la lucha Calderón, por el presidente. Poder. Sí. La lucha por el poder. ¿Y qué es ese libro, Alejandro? Son puras... Pues es una bitácora para... Es una bitácora de la lucha democrática de Felipe Calderón para lograr la presidencia, obviamente. O sea, es una lavada de cara donde la palabra fraude no aparece en ningún lado. Pues no. Pues no. Ese es el personaje. Ahora, otra vez la pregunta, ¿cómo le abren a ese personaje que es biógrafo a modo de Felipe Calderón, cómo le abren el campo militar número 1? No pidan que alguien como yo no diga, ay, se me hace muy raro. Alejandro, fui al campo militar número 1 el día que entraron los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia. Y comencé a videograbar desde la puerta 8 del campo militar número 1, que conozco porque ahí hice mi servicio militar. Bueno, comenzaba y llega un militar para decirme que está prohibido. Y está prohibido, efectivamente. Hay que solicitar por escrito que te den autorización para tomar una foto. Y el señor llega aquí con un equipo, con el micrófono, con las cámaras, y se mete a la prisión militar. Yo no había visto la entrevista y me metí a ver. Ahí están los juzgados para que el general Rodríguez Pérez diga que extraña a sus nietos y que él es absolutamente inocente. Bueno, que haya entonces un juicio. Pero aquí lo que hay no es una estrategia de ocultamiento, de que no se sepa la verdad y que haya, sí, un ocultamiento con la argucia del debido proceso. Es que el debido proceso, sí, qué bueno que haya debido proceso, efectivamente, pero aquí hay un propósito, una maniobra de política, mediática y de muchas maneras por parte de militares. ¿Es el general secretario de la Defensa? Yo no lo creo, porque él es, conforme a lo que establece la Constitución, la persona en la que el presidente de la República deposita, por supuesto, la responsabilidad de la conducción de las Fuerzas Armadas. Entonces, es parte de una situación que en México, usted que nos escucha y que nos ve, no puede perder de vista, porque en esta tremenda disputa por la nación y por su futuro, hay intereses en todas partes. Y mira, Alejandro, yo concluiría con lo siguiente. Un tema que va a acreditar también al proyecto de cuarta transformación del presidente López Obrador es este. A ver, porque, como dicen por ahí, sí, el presidente ganó las elecciones, pero el presidente no ganó el Poder Judicial. El presidente ni siquiera ganó la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero. El presidente tampoco ganó el Ejército. Y son poderes que ahí siguen, como los poderes mediáticos que ahí siguen, como los poderes económicos que ahí siguen, como los poderes criminales que ahí siguen.
y que cuando hay un movimiento para afectarle los intereses, reaccionan, crean hasta coaliciones de partidos políticos, crean coaliciones mediáticas para fabricar mentiras, crean coaliciones de muchas maneras para, obviamente, evitar inclusive que se sepa lo que pasó con jóvenes como los de Ayotzinapa.